Capítulo 1. Mi vida en Stoke. Nací el 23 de julio de 1965, en Stoke-on-Trent, Inglaterra, la ciudad donde Lemmy Kilmister de Motorhead había nacido 20 años antes. Fue en ese año, cuando el rock and roll se convirtió en algo más que la suma de sus partes. También fue en ese año cuando un par de bandas aisladas cambiaron el pop para siempre. Los Beatles lanzaron Rubber Soul y los Stones lanzaron Rolling Stones No. 2, el mejor disco de cover de blues de la banda. Había una revolución creativa en marcha que nunca fue igualada y estoy orgulloso de ser producto de aquellos tiempos. Mi madre es afroamericana y mi padre es inglés, y es blanco. Se conocieron en París en los 60, se enamoraron y me tuvieron. No era normal la unión interracial, intercontinental, pero tampoco era normal su ilimitada creatividad. Les agradezco por ser quienes son. Me expusieron a ambientes únicos, tan ricos y coloridos, que todo lo que viví, aun siendo muy joven, dejó su huella en mí. Mis padres me trataron de igual a igual desde que pude mantenerme en pie, y me enseñaron sobre la marcha cómo lidiar con lo que sea que la vida ponga en mi camino, la única forma de vida que conozco. Mi mamá Ola tenía 17 años, y mi papá Anthony, Tony, tenía 20 cuando se conocieron. Había nacido para ser artista, y como todos los artistas, dejó su pueblo natal para ir a París. Mi mamá era precoz, exuberante, joven y hermosa. Había dejado Los Ángeles para conocer el mundo y sumar contactos en el negocio de la moda. Cuando sus caminos se cruzaron, se enamoraron y luego se casaron en Inglaterra. Después llegué al mundo y decidieron armar una vida juntos. La carrera de mi mamá como diseñadora comenzó alrededor de 1966 y con el tiempo sumó clientes como Flip Wilson, Ringo Starr y John Lennon. También trabajó para Pointer Sisters, Ellen Marie, Linda Ronstadt y James Taylor. Sylvester era también su cliente, no está más con nosotros, pero era cantante de música disco, era la versión gay de Ashley Stone. Tenía una gran voz y para mí era una persona estupenda. Él me regaló un ratón blanco y negro que llamé Mickey. Mickey era un despreciable malnacido. No se achicaba ni siquiera cuando alimentaba a mis serpientes con ratas. Sobrevivió a una caída por la ventana de mi dormitorio después que mi hermano menor lo empujara. 3 días después apareció en la puerta de mi casa en muy malas condiciones. También se recuperó de la remoción accidental de un trozo de su cola cuando la parte interna del sofá se la cortó. Sin olvidar que estuvo casi un año sin agua ni comida. Nos lo olvidamos sin darnos cuenta en un departamento que usábamos para guardar cosas, y cuando finalmente regresamos allí, Mickey apareció muy contento como si solo me hubiera ido un día, como diciendo hey, ¿dónde has estado? Mickey fue una mascota inolvidable. Tuve muchas, tuve un león, Curtis, hasta cientos de serpientes. Básicamente soy un cuidador de zoológico, pero autodidacta, y me relaciono con los animales con los que convivo mucho mejor que con gran parte de los seres humanos que conozco. Mis animales y yo compartimos un punto de vista que la mayoría de la gente olvida, que al final del día, la vida es supervivencia, sobrevivir día a día. Cuando esa lección está aprendida, ganar la confianza de un animal salvaje, que podría matarte es definitivamente una experiencia gratificante. Poco tiempo después de que yo naciera, mi madre volvió a LA para expandir su negocio y fijar una base financiera sobre la cual construir la familia. Mi papá me crió en Inglaterra. Pasamos 4 años en la casa de sus padres, Charles y Sybil Hudson, pero esto no fue fácil para él. Yo era bastante intuitivo pero no podía discernir cuán tenso era el ambiente. Mi padre y su padre, Charles, tenían una buena relación. Tony era el segundo de 3 hijos. Tanto su hermano menor, Ian, como el mayor, David, estaban de acuerdo con los valores de la familia. Mi padre fue a una escuela de arte, él era todo lo que su padre no era. Tony era los 60, se rebeló y defendió sus ideales,
tan incondicionalmente como su padre los condenaba. Mi abuelo Charles era bombero en Stoke, una comunidad que no ha cambiado absolutamente nada a lo largo de la historia. Muchos habitantes de Stoke nunca la dejan, hay muchos, como mis abuelos, que nunca se atrevieron a ir 100 millas al sur, desde Stoke hasta Londres. La idea implacable de Tony de ir a una escuela de arte, trabajar y vivir de sus cuadros era algo que Charles no podía digerir. Esa diferencia de opiniones provocaba grandes discusiones que muy a menudo se transformaban en violentas peleas. Tony cuenta que Charles lo maltrataba sin razón, habitualmente durante gran parte de su juventud. Mi abuelo era un representante declarado de la Gran Bretaña de 1950, y su hijo era un representante declarado de los años 60. Charles quería ver cada cosa en el lugar correcto, mientras que Tony quería cambiar los muebles del lugar y repintar la casa. Creo que mi abuelo se horrorizó cuando su hijo volvió de París enamorado de una desenfadada negra americana. Me pregunto, ¿qué habrá dicho cuando Tony le contó que pensaban casarse y criar a su hijo recién nacido en su casa hasta que ellos, mi mamá y mi papá, pudieran poner sus asuntos en orden? Tomando todo en cuenta, estoy conmovido por la diplomacia que mostraban en las fiestas. Mi padre me llevó a Londres tan pronto como pudo viajar conmigo en tren. Creo que yo tenía 2 o 3 años, pero sabía lo lejos que estaba Londres de Stoke, con un sinfín de casas de ladrillos marrones y raras familias, porque mi padre estaba metido en la movida bohemia. Podíamos dormir en un sofá y no regresar por unos días. Había lámparas de lava y luz negra, ferias y artistas por la calle Portobello Road. Mi padre nunca se consideró un beat, pero absorbió esa forma de vida por osmosis. Era como si hubiese elegido a dedo lo más importante, lo más destacado de ese estilo, el amor por la aventura, tomar la ruta nada más que con la ropa que llevas puesta, buscar asilo en diferentes lugares repleto de gente muy interesante. Mis padres me enseñaron muchas cosas, pero la mejor lección la aprendí muy tempranamente: no hay nada como la vida en la ruta. Tengo buenos recuerdos de Inglaterra. Era el centro de atención de mis padres. Iba al colegio, actuaba en obras, The 12 Days of Christmas, e hice el personaje principal en The Drummer Boy. Dibujaba todo el tiempo y una vez por semana miraba The Avengers y The Thunderbirds porque la televisión de fines de los 60 era muy limitada y reflejaba la post-Segunda Guerra Mundial. La idea del mundo según Churchill era la de la generación de mis abuelos. Había solo 3 canales de televisión, y dejando de lado las 2 horas semanales que cualquiera sea el canal que emitiera esos 2 programas, después solo daban las noticias. Es lógico que la generación de mis padres haya formado parte del movimiento cultural que se había puesto en marcha. Cuando Tony y yo pudimos viajar a Los Ángeles para encontrarnos con Ola, él nunca volvió a hablar de sus padres. Desaparecieron de mi vida rápidamente y a menudo los extrañaba. Mi madre le insistía a mi padre para que no perdiera contacto con ellos, pero no había caso, simplemente no le interesaba la idea. No volví a ver a mis familiares ingleses hasta que Guns N' Roses se volvió bien conocido. Cuando tocamos en el estadio de Wembley en 1992, el clan Hudson apareció en gran número. Entre bastidores justo antes de comenzar el show vi a uno de mis tíos, mi primo y mi abuelo. Era su primer viaje a Londres. En los camarines se tomaron todo el licor que teníamos. Se habían tomado hasta la última gota. Era una cantidad de alcohol que habría matado a cualquier persona excepto a nosotros. Lo primero que recuerdo de Los Ángeles es la canción de The Doors Light My Fire en el tocadiscos de mis padres, todo el día, todos los días. A finales de los 60 y principios de los 70 Los Ángeles era el lugar indicado para los jóvenes británicos involucrados con la música o el arte. Había mucho trabajo creativo en comparación con el indigesto sistema inglés, y si hablamos del clima, era el paraíso comparado con el lluvioso y nebuloso clima de Londres.
Además, dejar Inglaterra por la costa yankee era una de las mejores maneras de romper con el sistema y con su educación, y mi papá estaba feliz por haberlo hecho. Mi madre siguió con su trabajo como diseñadora de moda y mi padre capitalizó su innato talento artístico y se convirtió en diseñador gráfico. Mi madre tenía contactos en el negocio de la música, así que poco después su marido se convirtió en el diseñador de las tapas de los discos. Vivíamos en Laurel Canyon Boulevard, en una comunidad muy sesentona, en la cima de Lookout Mountain Road. Esa zona de Los Ángeles siempre fue refugio muy creativo porque el paisaje era muy bohemio. Las casas se ubicaban en la montaña entre el abundante follaje. Eran pequeñas casas que ofrecían un lugar donde dormir y desayuno, recibían una amplia gama de personalidades, lo que hacía del lugar, un lugar especial, simple, público, compartido, muy conectado con la naturaleza. Una zona muy concurrida, un ambiente cálido, amigable, había músicos y artistas viviendo allí cuando yo era chico. Joni Mitchell vivía un par de casas de distancia, Jim Morrison vivía detrás de Canyon Store en ese momento, Glenn Frey también estaba ahí. Glenn Frey había formado The Eagles recientemente. Era un lugar donde todo estaba relacionado, mi mamá diseñaba ropa para Joni Mitchell y mi papá se encargaba de la tapa de su disco. David Geffen era muy amigo de la familia, tengo un buen recuerdo de él. David contrató a Guns N' Roses años más tarde, pero no sabía quién era yo y yo tampoco le dije nada. Para la Navidad de 1987, la llamó a Ola para saludar y le preguntó por mí, le preguntó en qué andaba. Ella le dijo: deberías saber bien en qué anda, vos le estás produciendo el disco. Después de 1 o 2 años, nos mudamos al sur a un departamento en Doheny. Me cambiaron de colegio y fue ahí cuando me di cuenta cuán diferente era del resto de los chicos. Yo no tuve una habitación tradicional de un chico, llena de juguetes y pintada en colores primarios. Nuestra casa nunca estuvo pintada de tonos neutros. En mi casa se sentía olor a comida e incienso, comíamos guisos. Tenía buena vibra, pero el ambiente era muy oscuro. Para mí estaba bien porque nunca me interesó relacionarme con los chicos de mi edad. Prefería la compañía de adultos, porque los amigos de mis padres siguen siendo las personas más interesantes que conozco. Escuchaba la radio, KHJ, en AM, las 24 horas, durante los 7 días de la semana y dormía con la radio prendida. Hacía la tarea del colegio y sacaba buenas notas, aunque mi maestra decía que prestaba atención un rato y después me distraía el resto de la clase. La verdad es que a mí me apasionaba el arte, admiraba profundamente al pintor impresionista francés Henri Rousseau y como él, dibujaba selvas repletas de mis animales favoritos. Mi obsesión por las serpientes comenzó desde chico. La primera vez que mi madre me llevó a Big Sur, California, a visitar a una amiga que vivía ahí. Tenía 6 años y recuerdo que me pasé horas en el bosque atrapando serpientes, hurgué en los matorrales y en los árboles, y no paré hasta que completé una pecera. Después, las liberé. Esa no es la única anécdota emocionante de ese paseo. Tanto mi madre como su amiga eran jóvenes alocadas que les gustaba correr con el BHKW escarabajo que tenía mi mamá por las carreteras zigzagueantes de los acantilados. Me acuerdo que iba en el asiento de atrás muerto de miedo mirando por la ventana al océano y las rocas, que estaban debajo a solo unos centímetros de mi puerta. La colección de discos de mis padres era perfecta. Escuchaban de todo, desde Beethoven hasta Led Zeppelin, y yo continué buscando pequeños tesoros no descubiertos en esa biblioteca hasta la adolescencia. Conocía a todos los artistas, conocidos o no, porque mis padres me llevaban a sus conciertos todo el tiempo, además que mi mamá me llevaba al trabajo. Desde muy chico conocí las internas del negocio, los estudios de grabación, las salas de ensayo, y también estudios de cine y televisión. Presencié los ensayos y grabaciones de Joni Mitchell,
También estuve en las grabaciones del programa de Flip Wilson, un cómico muy famoso en ese entonces y que ha sido olvidado. Estuve en los ensayos y en el show de una cantante pop australiana Ellen Revie, y también de Linda Ronstadt en Troubadour. Mi mamá también me llevó cuando le tocó vestir a Bill Cosby para sus shows, y también le confeccionó algunas prendas a su esposa. También recuerdo ir con ella a ver a Pointed Sisters. Obviamente, todo esto sucedió en el transcurso de su carrera, pero cuando nos mudamos al departamento de Doheny, el negocio despegó. Carly Simon venía a casa, también Minnie Riperton, que era cantante de soul. Conocí a Stevie Wonder y Diana Ross. Mi madre me cuenta que también conocí a John Lennon, pero desafortunadamente no lo recuerdo. Lo que sí recuerdo es haber conocido a Ringo Starr. Mi madre diseñó el traje que usa en la tapa de su álbum Go od nicht Vienna, en 1974. Era un traje de talle alto a la cintura, color gris metálico con una estrella blanca en el medio del pecho. Cada prueba de sonido, cada detrás de escena que presencié junto con mi mamá me provocaba algo mágico. No sabía bien qué pasaba, pero me fascinaba en ese momento y todavía me fascina ver cómo se monta un show, el escenario lleno de instrumentos esperando a la banda, es muy emocionante. El solo hecho de ver una guitarra todavía me emociona. Tienen algo maravilloso, tácito, tienen el don de trascender la realidad si caen en las manos correctas. Mi hermano Albion nació en diciembre de 1972, lo que modificó un poco la dinámica de la familia. De pronto había una nueva personalidad entre nosotros. Era divertido tener un hermano menor y me alegraba ocuparme de él, me encantaba que mis padres me pidieran cuidarlo. Pero no pasó mucho tiempo cuando empecé a notar un gran cambio en la familia. Mis padres no se comportaban de la misma manera cuando estaban juntos y muy a menudo estaban separados. Las cosas se pusieron feas cuando mi mamá empezó a tener éxito en su negocio y nos mudamos a Doheny. La dirección era 710 North Doheny, ahora es un terreno vacío donde venden los arbolitos de Navidad en diciembre. También me gustaría nombrar a nuestro vecino de al lado, el auténtico, autoproclamado Elvis Negro, a quien pueden contratar para fiestas en Las Vegas. Por si a alguien le interesa, ahora que soy grande puedo entender cuáles eran los problemas, obvios, que devoraron la relación de mis padres. A mi padre no le gustaba la idea que mi madre y mi abuela, materna, sean tan unidas, lastimaba su orgullo saber que mi abuela nos ayudaba con la plata, tampoco quería que ella esté tan involucrada con la familia. Mi padre también tenía problemas, le gustaba beber demasiado. Era un mal bebedor. Nunca fue violento porque es demasiado inteligente y rebuscado como para expresarse a través de la fuerza bruta, pero el alcohol despertaba su mal genio. Cuando estaba borracho hacía comentarios inapropiados a expensas de quienes estaban a su alrededor. No hace falta decirlo, ahí era cuando la conversación se terminaba, nos levantábamos y nos íbamos. Tenía solo 8 años, pero debí haberme dado cuenta que algo estaba realmente mal. Mis padres siempre se habían tratado con mucho respeto, pero unos meses antes que se separaran, se evadían totalmente. Mi madre pasaba la mayoría de las noches fuera de casa y mi padre las pasaba en la cocina, solo, deprimido, bebiendo vino y escuchando al pianista Erik Satie. Cuando mi mamá se quedaba en casa, mi papá y yo salíamos a caminar por bastante tiempo. Él caminaba por todos lados, en Inglaterra y en Los Ángeles. Antes de Charles Manson, el clan Manson asesinó a Sharon Tate y a sus amigos, solíamos hacer dedo. Los Ángeles era una ciudad inocente antes de los asesinatos. Esas muertes significaron el fin de la utopía de los 60, de sus ideales, del Flower Power. Los recuerdos de mi infancia con Tony son como los de una película, siempre caminando a su lado, con mucho respeto. Un día de esos, que habíamos salido a caminar, me llevó a Fatburger y me contó que él y mamá se iban a separar. Quedé devastado, lo único estable que tenía, que conocía, se había roto.
No pregunté nada, solo miré mi hamburguesa. Esa misma noche, mi mamá y yo nos sentamos a hablar y me explicó la situación. Ella destacó los beneficios: yo tendría 2 casas para vivir. Lo medité. Por un instante, de alguna manera, eso tenía sentido, pero sonaba más como una mentira. Yo asentí con la cabeza mientras hablaba, pero no escuchaba lo que me estaba diciendo. La separación de mis padres fue difícil, pero cordial, ya que no se divorciaron hasta pasados unos años. Vivían cerca uno del otro, y tenían el mismo grupo de amigos. Cuando se separaron, mi hermano tenía 2 años y obviamente debía vivir con mi madre, pero a mí me dieron la oportunidad de elegir con quién quería estar, y yo elegí vivir con mi mamá. Ola nos crió lo mejor que pudo, viajando constantemente por el trabajo. Sin necesidad, mi hermano y yo vivíamos yendo y viniendo de la casa de mamá a la casa de la abuela. La casa de mis padres era poco convencional, interesante, siempre llena de gente, pero siempre fue estable. Pero cuando el lazo que los unía se rompió, los cambios constantes se transformaron en algo normal para mí. La separación fue muy dura para mi padre y no lo vi por un tiempo. Fue dura para todos nosotros. Para mí, se transformó en algo real, cuando vi a mi mamá en compañía de otro hombre. Ese hombre era David Bowie. En 1975, mi mamá empezó a trabajar con David Bowie mientras grababa Station to Station. Ella diseñaba su ropa desde Young Americans. Entonces, cuando él fue contratado para protagonizar la película The Man Who Fell to Earth, mi mamá fue también contratada como vestuarista. La película se rodó en Nuevo México. Durante el rodaje ellos tuvieron un affair. Hoy, mirando atrás, pienso que no debe haber sido gran cosa, pero en ese momento era como ver un extraterrestre aterrizar en fondo de tu casa. Cuando mis padres se divorciaron, mi mamá, mi hermano, y yo nos mudamos a una casa en Rangely Drive. Era una casa muy linda, las paredes del living eran celeste cielo con nubes. Había un piano, y la colección de discos de mi madre ocupaba toda una pared. Era una casa atractiva, agradable, cálida. Bowie venía de vez en cuando con su esposa Angie y su hijo Zoe. Los 70 fueron únicos. Para Bowie era algo totalmente natural traer a su esposa e hijo a la casa de su amante para estar todos juntos. En ese entonces, mi madre y David practicaban meditación trascendental. Ellos cantaban delante del santuario que estaba en su cuarto. A David lo acepté cuando lo conocí. Es inteligente, gracioso y tremendamente creativo. La imagen de David debajo del escenario enriqueció la imagen que tenía arriba de él. Fui a verlo con mi mamá cuando tocó en LA Forum en 1975 y muchas veces más. Me encantaba el momento en el que él salía al escenario, en su personaje, realmente quedaba cautivado. Como artista, dio todo en el escenario, dejó su esencia. También conocí al hombre muy bien, como era con su familia. Resumió lo que es ser famoso: ser una estrella de rock es la unión de lo que es SOS con lo que querés ser.